el tema. Y dice, pero no se ve lo que está compartiendo. Ah, eso es lo que te estaba preguntando. Lo siento. Gracias. A ver. Ahora sí se puede ver. Ahora sí dice. Eso es perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de la virtud dentro de este análisis filosófico? Bueno, me interrumpen nomás si tienen alguna consulta, si quieren hacer algún comentario. Estamos en función a eso. Bueno, así como hemos visto el tema de la virtud y hemos visto el tema de la ética en la diversidad cultural, nos hemos referido mucho hacia ciertos parámetros que estaban relacionados con lo que nos dicta una determinada sociedad, con lo que nos determina determinadas conductas que hacemos dentro de espacios, eh, si quieren, manipulados o en los que rige un cierto orden como son nuestros espacios de trabajo. Es más, los hemos podido dividir entre el espacio público, donde a partir de la gestión pública es que se nos piden determinados comportamientos dentro nuestro escenario o dentro este territorio laboral donde tenemos que interactuar y en función de la búsqueda de objetivos que están ligados a una misión, a una visión y a las metas que queremos lograr, se nos piden que tengamos determinado comportamiento. Pero ahora lo que nos va a tocar es relacionar esa conducta referente desde el punto de vista de la deontología, es decir, de nuestra profesión y a qué objetivos estamos apuntando, también relacionar nuestro comportamiento moral, es decir, un comportamiento que tiene un análisis más íntimo, más interno, más familiar, y se relaciona justamente con el tema de la virtud, porque va a ser los principios morales en función a nosotros, a nuestra primero individualidad, la búsqueda de un objetivo que tengamos dentro de nuestras vidas. Entonces ahí van a también intervenir ciertos valores axiológicos que están relacionados con la gratitud, la responsabilidad social, el respeto, la igualdad, la honestidad, pero también va a influir el comportamiento y nuestra interrelación dentro del núcleo familiar, que va a ser además reforzado por el tema de la norma, la ley que rige en un determinado territorio, en nuestro caso, el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, para poder abordar el tema de la obligación moral, yo lo que quisiera saber es cuál es su objetivo de vida. ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar a través de la vida? ¿Qué es lo más importante? Una de estas reflexiones nos las daba el video, pero yo quisiera saber cuál es su objetivo último de vida. ¿Qué es lo que esperan de esta vida ustedes en el entorno en el que estamos viviendo? ¿Quién me lo puede decir?
quiero saber sus sentimientos, sus pensamientos, entonces eh, dirijo la pregunta hacia que me respondan con sinceridad, o sea, ¿cuál es su fin último? ¿Qué buscan de la vida? ¿Se me escucha o no se me ha escuchado la pregunta? Sí, Lice, se le escucha. Dice, yo por mi parte creo que es bastante acertado lo que dice el video en general, porque yo al menos no busco ser feliz de la manera que pueda ayudar, porque eso es lo que me hace feliz, ¿no? A mí, ayudar a los animales. A mí me gusta, pues, y, tiene sus altas y sus bajas, porque siempre hay cosas tristes, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero, y de esa manera buscaría ser feliz, ¿no? Ayudando. Perfecto, has dicho dos cosas bastante importantes. Tu objetivo entonces en la vida es alcanzar la felicidad. Sí, Lice. De vida es alcanzar la felicidad. ¿Y cómo pretendes alcanzar esa felicidad? eh, ayudándole, dice, quisiera ayudar más, o, bueno, lo poco que he hecho hasta ahora, quisiera volverlo más grande, hacer, eh, siempre he querido tener un refugio o viajar para hacer voluntariados, quisiera mucho hacer eso. Excelente. Entonces tú lo que ves es que en función de poder ayudar, en este caso a los animalitos, estás consiguiendo una especie de, ¿cómo podemos decir? ¿Cuál es el beneficio de ayudar a los animales? Si bien me dices que te hace feliz esto, pero ¿cuál es el beneficio que sugiere para ti? Bueno, yo me siento mejor conmigo misma, porque ser indiferente a mí me hace muy infeliz. No ser indiferente. ¿Qué ves en los animales? Amor. Amor, pero ya, de acuerdo, hay un sentimiento, hay sentimientos, en este caso, el amor, ¿qué más? Eh, veo mucha lealtad, gratitud, amistad. Ya. ¿Y por qué la necesidad de ayudarlos? ¿Los ves vulnerables? ¿Ves que sufren? ¿En qué condiciones los ves? Sí, bastante. Son inocentes y se ven bastante vulnerables, especialmente por por la forma en la que la sociedad es con ellos. Inocencia, vulnerabilidad, podemos decir maltrato social, Sí, maltrato social. Tú has visto que generalmente esta ayuda la diriges hacia los perritos, gatitos, todos los animales. mm, en realidad sí, a todos los que puedo ayudar. Hasta he llegado a, a rescatar aves silvestres. ¿Dónde has rescatado aves silvestres? Contame. Bueno, esos de los pajaritos pequeños se caen nidos, entonces yo así chiquititos los he tenido y los he hecho crecer, ¿no? Les alimentaba todo. Incluso he tenido una paloma que también estaba herida, y hasta que se ha recuperado y se ha ido, la he tenido. Ah, excelente. Ahora, una consulta. Esto nace primero, hemos dicho, de tus valores, o sea, de tus sentimientos hacia esa felicidad, hacia el no ser indiferente, hacia ver que hay una reciprocidad
de los animales en función a la lealtad, a la gratitud. La pregunta es, familiarmente, ¿en tu familia también son querendones de los animales? Más o menos, no tanto como yo. Más bien te riñes porque traes perritos abandonados y hay que darles de comer, hay que cocinarles, ensucian, no hay espacio, ¿verdad? ¿Así? Sí, sí. Perfecto. Entonces, en este caso, la parte axiológica de tus sentimientos está cumpliendo un rol. Tú lo que quieres es manifestar esa tu necesidad de brindar seguridad, de no ser indiferente, en función incluso a el tema familiar educativo en el que te plantean que hay otras circunstancias. Pero a eso, en la parte moral, también debemos incluir leyes que están relacionadas con el tema de los animales. ¿Sabes si hay alguna ley de protección animal en nuestro contexto? Y, y la ley 700 ¿Qué dice la ley 700? bueno, castiga toda forma de maltrato animal, pero no se cumple de todo. La trata, el maltrato, el biocidio, todo eso se castiga supuestamente esta ley, pero no siempre se cumple. Sobre todo está relacionada con los actos de crueldad, ¿no es cierto? Tanto en personas naturales como en jurídicas. Pero sobre todo creo que está relacionado con el tema de la crueldad, el biocidio. Entonces, en ese punto, tú tienes una obligación. ¿Perteneces a alguna agrupación, a alguna sociedad? No, pero sí, estoy en grupos y en cualquier situación, cualquier rescate que hago, yo lo publico. Ah, excelente. Pero eres parte no sé, Animales SOS, Prometa, o es por tu parte. Es por mi parte, sí, porque sí, todavía no Excelente. he podido. Muy bien, muy interesante. Entonces ahí es en función a esas tus virtudes propias que tú propones acciones de protección, de seguridad, de amistad, de protección con los animales, incluso enfrentándote a otras condiciones que pueden ser las que te sugieren familiarmente o, como bien dices, en función a la norma que si bien exige eh, no se cumple y es más, no tiene algún tipo de beneficios o redistribución que se puede dar en función a esta defensa. ¿Tú actualmente estás trabajando? No por el momento, licenciado. Eso se me complica mucho. Allá, pero estás estudiando y Sí. dentro de lo que estás estudiando tenemos ciertas reglas como son el horario de inicio de clases, las tareas que damos, los exámenes, pero aparte tú tienes esta misión o calidad axiológica dentro de tus virtudes y de tu forma moral de tratar con los animales, que muchas veces, al igual que en el tema familiar, puede estar reñido con el tema de las normas o las reglas del juego que estamos dando dentro de la institución. ¿A qué me refiero? Ejemplo, que me digas, licenciado, no he podido entregar mi examen porque estaba rescatando a una perrita del río Choqueyapu y se me ha complicado el poder entrar a la plataforma y realizar el examen. Entonces, ahí cada una de estas acciones va a tener un peso y en función a
eh, cómo personalmente nosotros tengamos ese comportamiento axiológico, debemos tener una actitud o tomar una decisión. ¿Qué decisión tú tomarías en el caso que yo te estoy planteando de que he tenido que ir a rescatar un perro del río Chuquiyapu y no he podido entrar a la plataforma y hacer mi examen? ¿Qué decisión tomarías? Quizás pedirle pruebas. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Me parece, me parece muy interesante. ¿Qué tipo de pruebas podría yo presentar? Eh, Fotos, videos, las pruebas y que en ese momento tendrían que ver, ¿no? Que en ese momento se ha realizado el rescate. Perfecto, perfecto. Entonces, en función a eso es que tomamos una forma de decisión. Pero para no ser muy subjetivo a lo que nos vamos a principalmente referir es en función a problemas como estos, a la norma, es decir, a la ley. Eh, a partir de las reglas o normas que van a ser establecidas por ciertas autoridades superiores para regular de acuerdo con la justicia, es decir, con algunos aspectos que estén dentro de las relaciones sociales. Por ejemplo, el tema de si yo estoy brindando un servicio de alimentación, eh, tengo que ver la inocuidad eh, de los alimentos y ver que si bien estoy dando un beneficio alimentario y estoy cuidando incluso el tema de la soberanía alimentaria, cómo es la forma en que yo estoy produciendo con ya sea pesticidas o químicos que ayuden a la producción, y ahí es donde hay un límite. Si bien estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo para producir y tener la posibilidad de brindar este tipo de servicios, también necesito ciertas reglamentaciones, por ejemplo, a partir de las leyes de la regulación de los productos tóxicos o ciertos principios y características que me pida el Ministerio de Producción o el Ministerio de Salud para la producción de estos mis productos. Entonces, por eso que a través de la Constitución hemos dicho que delegamos nuestra libertad a estos representantes para que ellos puedan normar cuál va a ser el comportamiento en general de los ciudadanos. Por eso es que tenemos una ley de educación. ¿Qué otro tipo de leyes tenemos que velen por el comportamiento de los ciudadanos? ¿Qué otras leyes conoce? La ley de educación, me has dicho la ley 700. ¿De qué es la ley 700? De maltrato animal. ¿Qué otras leyes conocen?
en las que podemos relacionar que hay una especie de norma hacia el comportamiento de las personas en general. Díganme cualquier ley que conozcan. La ley 348, licenciado. ¿Cuál es la 348? La que es contra protección a la mujer, contra la violencia hacia la mujer. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la 348? De forma general, nos dice que queremos un comportamiento libre de violencia, donde tanto hombres y mujeres tengan medidas de prevención, atención, protección, reparación a quienes son agredidos, ¿no es cierto? Es decir, a las víctimas. Así como de alguna forma mecanismos de sanción, persecución a aquellos que resulten ser agresores o agresoras. Entonces, es a partir que la ley también va a tratar de buscar controlar nuestras individualidades en función a nuestra libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien como seres humanos hemos nacido libres y que de alguna forma podemos realizar acciones en función a nuestro libre albedrío, hay espacios familiares, hay espacios barriales, comunitarios, departamentales, nacionales, que van a limitar esas nuestras libertades en función a controles externos. Es decir, así como nosotros queremos un código de ética para nuestra institución, nuestra constitución política del Estado es la que nos va a dar las normas del juego, las reglas del juego, para hacer ese control externo hacia su población. Entonces, a través de leyes como la de educación, pedirá que todos los niños tengan el derecho, pero además la obligación de tener un ambiente educativo en el que se lo pueda formar. Nos pedirán leyes como la del servicio militar, donde a determinada edad los jóvenes deben comprometerse con la patria dando su tiempo, su esmero hacia el servicio militar. Entonces, va a ser a través de estos mecanismos, o sea, a través de esta normativa, que va a incorporar agentes que limiten este libre albedrío y hagan que se cumplan las normas que están estableciendo en esa función en la que nosotros hemos delegado nuestra libertad a los representantes, pero lo que principalmente se pide en esta delegación, en esta parte de otorgar nuestras libertades a los representantes, es que las normas sean desarrolladas en función al bien colectivo, a las necesidades de la población, a las necesidades de esta común unidad y no solo a beneficios personales. Entonces la ley debe sancionar en todos los casos y no solo en algunos casos y en otros no, dependiendo de a qué partido político perteneces, cuáles sean tus influencias, sino lo que estamos buscando es que esa moral individual sea reflejada en la ley, pero aquellos que deben encargarse de hacer cumplir las normas también tengan una ejecución de forma referida a un valor de equidad equilibrado hacia todos. ¿Qué valor en qué valor nos estaríamos refiriendo
cuando queremos que se trate a todos por igual y que las normas del juego, que estas reglas del juego sean para todos de la misma forma sin hacer excepciones. ¿Qué Justicia, valor? ¿Sí? justicia. Perfecto. Excelente. Entonces, lo han entendido muy bien. Por eso es que dentro de la parte de la axiología hemos visto que desarrollamos ciertas virtudes. Entonces, la filosofía lo que hace es estudiar la axiología a partir de cuáles son tus valores. En tu caso, hemos visto que tú encuentras belleza en el tema de los animales, encuentras bondad, encuentras una parte agradable y tienes una influencia de protección hacia los animales. Entonces, estas características te van a llevar a tener un comportamiento social y una conducta relacionada con, lo voy a generalizar, con protección, digamos, de la naturaleza, de sus recursos, de el tener una interrelación con, desde mi punto de vista, la madre tierra. Entonces, eso es lo que va a alimentar esas tus virtudes en función a lo que tú ves como bello, bueno, agradable y parte, digamos, de tu motivación de la vida en esa búsqueda de la felicidad que has planteado. Pero, ¿qué pasa si en estas circunstancias tú te encuentras con axios, es decir, con acciones valiosas que sean diferentes a tu interpretación de la bondad? Por ejemplo, ¿qué opinas de que a los perros callejeros los atrapen y al tercer día terminen con su vida si nadie los reclama? Bueno, Alicia, al menos para mí no es muy bueno. Yo sé que hay no una sobrepoblación, pero se debería mover a otras asociaciones, estos animalitos. No se debería de manera tan drástica terminar con su vida. Perfecto, muy interesante. Pero aquí hay circunstancias que van a problematizar estas nuestras acciones, estos nuestros valores y estos nuestros juicios de valor individual. ¿Por qué? Porque hay ciertas circunstancias en las que, y te voy a hacer la pregunta y quiero que seas muy, muy honesta. En el caso de que tú veas que un animalito está sufriendo, o bueno, de forma general, tú no estás de acuerdo con quitarle la vida a los animales, ¿verdad? Sí, licenciado, no estoy de acuerdo. Entonces tiene que haber un respeto, tiene que haber también una reciprocidad, tiene que haber un trato justo, igualitario con los animales, así como ellos lo tienen con nosotros, digamos. Pero, ¿qué pasa en el tema del sufrimiento? Si un animal está sufriendo demasiado, ¿le quitarías la vida? Me ha pasado, licenciado, he encontrado varios animales envenenados y en ese momento es muy triste, pero hay situaciones en las que no se puede hacer nada. Bueno, eso lo dicta también el médico. Excelente. Eso es justamente el problema axiológico. Si bien, como dice el video, nosotros vamos a tener una conducta de
superhéroe de alguna forma en la que estamos buscando nuestra felicidad a partir de un comportamiento ideal, se van a generar ciertas circunstancias o condiciones axiológicas en las que necesitamos una mayor interpretación y análisis de estos nuestros juicios de valor. Entonces, también se van a, si quieren, ramificar o dirigir a ciertas circunstancias que tenemos en la vida. Por eso es que les ponía el ejemplo de los animales. O en el caso que nos hablaba el compañero del video, se pueden dar ciertas conductas como esto de la pérdida de la billetera. Hay ciertas condiciones que te llevan a repensar tus juicios de valor. Si bien el tipo que estaba corriendo se le cayó la billetera, hay la posibilidad de que no sea su billetera. ¿Por qué? Porque dijo que podría haberla hurtado también. Podía haberla robado, sacarse la plata y botar la billetera. Ujú. Y tú al querer devolvérsela, más bien lo estás deschapando, estás demostrando que él ha sido el que ha robado. Entonces, sí hay estos juicios de valor que entran dentro nuestra posición axiológica frente a lo que queremos ser y a lo que somos. Entonces ahí es donde la moral o la obligación moral lo que nos va a plantear es dar la razón sobre nuestra voluntad en función a un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en función a ese mi objetivo último, en función a esa mi idealización de lo que yo quiero ser, tengo que ponerme en los zapatos de cómo actuaría una persona en función a su raciocinio después de su voluntad. Entonces, si la razón me dice que está sufriendo demasiado el animal, que el médico dice que ya no hay solución, pese a que mi voluntad sea el de precautelar esa vida, tengo que entender que puedo hacer incluso, y aquí quiero que me corrijas, podría ser una muerte, no quiero decir asesinato, una muerte por piedad, podríamos decir eso. Sí, la eutanasia, sí. Sería una muerte piadosa, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Esto no solo se da en el tema de los animales, en algún caso también se puede dar con los seres humanos y es parte de esta problematización de los valores que en algún momento tenemos que asumir bajo esas circunstancias. Por eso es que también para esta toma de decisiones en función a problemas o circunstancias que se puedan presentar de esta magnitud, lo más fácil para no tener, digamos, un tipo de error o bajo nuestra voluntad y darle mayor peso a la razón es que podemos dirigirnos hacia las reglas del juego, es decir, intermediar hacia una autoridad o a la sociedad para que sea ella la que juzgue qué es lo mejor en determinadas circunstancias. Entonces, ahí es donde surge lo que sientes, lo que debes realizar en una acción y lo que debe
corresponder. En el caso de la 348 me has dicho que es, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Qué es la ley 348? La 348, que es la de una vida libre de violencia, también debe darte las pautas de cómo debes actuar ante una circunstancia de violencia en tu espacio, en tu contexto. ¿Qué es lo que promueve esta ley? ¿Se acuerdan o qué creen que es lo que promueve? Una vida libre de violencia para las mujeres, dice. Perfecto. Es decir, y sería una ley que está dirigida a la sanción o así como en el examen hemos planteado, ¿no? La norma estará dirigida a sancionar o a prevenir, proteger, precautelar. ¿A qué creen que está dirigida esta ley? A los dos, licenciado, porque es para prevenir, proteger a las mujeres, pero también esta ley sanciona. Excelente, pero ¿y quién debe ejercer la sanción? Esa es mi duda. Digamos que yo estoy viendo un acto de violencia donde están agrediendo a una mujer. Yo puedo intervenir y pegarle al tipo que está agrediendo, digamos, a su esposa. Porque si quieren, estoy sancionando, le estoy demostrando que así como él está ejerciendo violencia, yo puedo ejercer violencia con él y así como puede lastimar, yo puedo lastimarlo. Estaría actuando de forma coherente. No, Lick. ¿Por qué? Yo lo que les pongo en la circunstancia, moralmente, si yo no soy un agresor, moralmente diría, puedo pegarle, puedo hacerle sentir el dolor y demás. Y como dice la ley del talión, ojo por ojo, y si le ha pegado en el ojo, yo también le voy a pegar en su ojo. Si le ha puesto zancadilla, yo también lo voy a hacer caer. ¿Estaría cumpliendo con mi obligación moral? No se estaría cumpliendo, licenciado, porque cuando ocurre ese tipo de casos en el que se trata de hacer la justicia de las propias manos, entonces las cosas se voltean y quien ya sale más afectado es aquella persona que ha querido hacer justicia por sus manos. Excelente. Entonces, parece hasta meme de internet, pero muchas veces, o sea, lo que te pide la ley además, es, ¿qué te dice la ley que tienes que hacer en caso de violencia? En las publicidades, en todo, te aconseja. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Perfecto, pero muchas veces entendemos que la denuncia no es suficiente.
Incluso en caso de robo o de violencia entre varones, no es suficiente la denuncia. Entonces, de esa forma es que la sociedad, el gobierno, los agentes que hacen cumplir la justicia, no son del todo justos. Y te dicen que es diferente tu deber, lo que debes hacer, con lo que haces, porque tienes que evaluar si corresponde o no. Y como muy bien nos ha dicho la compañera, el hacer justicia por mano propia desde la visión del Estado no es correcto, no corresponde, sino ellos como los administradores del poder son los que deben impartir justicia, aunque en nuestro contexto no se da porque benefician más bien a él, no voy a decir al agresor, pero voy a decir al que tiene mayores influencias dentro de ese entorno. Pero lo que nos dicen es que es diferente entonces lo que tú sientes que debes hacer con lo que corresponde dentro de tus acciones. ¿Por qué? Porque existen condiciones y presiones externas. Entonces nos dicen que así como tienes deberes, tienes derechos, también tienes obligaciones que deben nacer del interior del propio sujeto, pero seamos honestos, están condicionadas y tienen presiones externas. Y es más bien esa visión externa la que te dicen que tienes una obligación. Pero hay ciertas circunstancias donde ese deber ser, yo debo hacer esto que uno piensa, va a estar sujeto a nuestras vivencias y a nuestras experiencias personales. Entonces, pese a que moralmente, si yo tengo la calidad moral de no haber hecho daño y veo un hecho de violencia, por esa presión externa no puedo intervenir y tengo que quedarme en el papel de denunciante. No puedo hacer esa justicia por mi mano propia. Entonces, la obligación que tengo no es la que siento ¿por qué? Porque va a influir esa presión externa. Y mucho más, va a haber una acción psíquica en el inconsciente de la persona porque te va a decir, estás tratando de corregir la violencia, ejerciendo violencia. Entonces eso no es coherente. De esta forma es que entran en contradicciones nuestros sentimientos hacia lo que debo hacer y va a influir que actuemos desde la razón con determinados sentidos hacia las acciones que estamos pretendiendo realizar. Entonces, la obligación moral bajo estas características es la que va a dar la razón a la voluntad de un valor. Si bien yo estoy en contra de este tipo de violencia, mi rol sobre mi voluntad va a ser el de denunciar a las autoridades pertinentes. Por eso es que se dice que este deber ser es originado y debe estar respaldado por la autoridad dentro del contexto de la sociedad o en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de un castigo. Entonces, esa mi obligación moral no va a ser un mecanismo de recompensas, sino va a ser también el cumplimiento a ciertas normas y a ciertas condiciones que la sociedad me ha puesto para tratar de, si quieren, encasillar, enmarcar, poner en ciertos límites mi conducta. Y mi conducta va a ser la manera en la que me voy a comportar en determinadas situaciones como las que estamos graficando ahora
para tener un tratamiento, esperemos, óptimo, ya que si va en contra de esas características y de esas normas sociales que se han dado, te pueden etiquetar hasta de tener una conducta antisocial. Por eso es que vamos a definir que la conducta es este conjunto de actitudes y comportamientos por los que el individuo, dentro de su conciencia, o sea, consciente de lo que está haciendo, se ve obligado a responder mediante una justificación. Estoy haciendo esto porque la razón me está justificando mis actos y además, en función a mi responsabilidad, voy a no solo evitar el mal, sino también siempre tratar de, lo que nos decía el video, tratar de ser como ese superhéroe para hacer el bien. ¿Qué habíamos dicho entonces en este contexto que era la responsabilidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no que era la responsabilidad? Era el asumir que ¿se acuerdan? Si recién han dado examen. Calixto, ¿qué era la responsabilidad? Asumir la responsabilidad, los compromisos y de cumplir con mis deberes. Pero desde el punto de vista de la filosofía habíamos dicho que es asumir las consecuencias de ¿qué? De nuestros actos, Lisen. Perfecto. Que esos mis actos, eso de intervenir, digamos, dentro de un hecho de violencia, ejerciendo violencia, va a generar también o beneficios o en este caso, ¿cuál es el antónimo de beneficios? Va a traer consecuencias que pueden ser buenas o malas relacionadas a el hecho que estoy haciendo y de mi comportamiento. Entonces, por eso es que esta conducta también tiene que ser justificada por una serie de cosas que van desde los factores genéticos, los factores ambientales, cómo ha sido nuestra crianza y cuál ha sido nuestro entorno familiar en función de ejercer ciertas virtudes. Ahora, en el video veíamos que más allá de los valores relacionan estos filósofos como Aristóteles, Platón, hacia las virtudes, que también están relacionadas con los valores, pero la virtud tiene más una función de acción. ¿Cuáles eran los 4 valores que hemos dicho que eran los universales y donde se podían incorporar los otros valores? ¿Se acuerdan? Respeto, responsabilidad, justicia y honestidad. Perfecto. Entonces, esos van a ser nuestros fundamentos sobre los cuales yo voy a poder determinar, o si quieren, voy a poder evaluar el comportamiento de una persona y formular juicios en función a sus acciones, justamente en el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la justicia. Entonces, ¿ustedes creen que hay una relación entre la moral y la ética?
entendida la moral como nuestras acciones individuales y la ética como un entorno más social. ¿Estarán relacionadas? ¿Compartirán ese tipo de valores? Sí, porque la ética es justamente la que se va a basar también en estos principios, en estos valores, pero va a asumir un criterio ya de grupo, de común unidad. Y lo que nos va a plantear es una opción libre en el ejercicio de nuestra libertad. Es decir, no simplemente se va a tratar de la parte moral de nuestros sentimientos, de lo que debemos hacer, sino va a tener un análisis más racional, si quieren, teórico o de conocimiento, donde vamos a poder incorporar nuestros criterios desde una justificación de opción libre y de ejercicio de nuestra libertad. Entonces la moral lo vamos a ver como esos sentimientos, como ese comportamiento, como esas virtudes desde nuestro ámbito individual hasta familiar. Pero para hablar de ética ya lo vamos a vincular con la filosofía, con la sociedad y con la respuesta al cumplimiento de ciertas normas o leyes, si quieren, que están dentro de un territorio. Entonces ahí es donde va a coexistir ya el análisis filosófico en lo que es ética y moral. La moral va a venir del latín mores, que significa costumbre. Pero la ética tiene la misma epísteme de costumbre, solo que vista desde un origen griego que viene del ethos. Pero ambas están relacionadas a costumbre. Entonces, ¿cuál va a ser esta división entre la moral y la ética? La moral te va a señalar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es decir, que te entregues a las normas y reglas o pautas de conducta que desde tu entorno familiar, barrial, comunitario se te señala. No tienes que reír mucho porque después vas a llorar, es decir, no seas soberbio, ¿no es cierto? Entonces, al contrario, bueno, no al contrario, sino más bien relacionado con este comportamiento, la ética se va a preocupar de si esto que debes hacer es un acto consciente, inteligente, libre para calificar si es moral o no inmoral. O sea, ya se va a ocupar del tema de tu libertad, si lo has hecho en conciencia, si lo has hecho de una forma libre, no en función a esa entrega de normas y reglas. Entonces ahí tiene un comportamiento más filosófico en ese sentido. Entonces, el ámbito de la ética y la moral va a estar restringido primero a lo que habíamos dicho, al bien y al mal en función a los animales. Yo puedo hablar de ética y moral en los animales. Esa también era una pregunta del examen. No, lectura. De los seres humanos, pero ¿por qué de los seres humanos? Porque nosotros somos seres racionales. Perfecto. Has dado la respuesta justa porque estamos evaluando en función a su razón, es decir, a esa racionalidad, a eso que desde el punto de vista filosófico se delimita como conciencia, al uso de cierta inteligencia que te vaya a justificar ese tu comportamiento
y a tu libertad de decisión. Entonces lo estás haciendo de una forma consciente, inteligente y libre. Bajo estas características, entonces, yo podré juzgar desde el ámbito de la ética y la moral a los bebés. No, ¿Por qué no? porque todavía ellos no tienen esa conciencia, ¿no? Que tenemos las personas a medida que vamos creciendo, educándonos. Perfecto, y no tienen esa libertad tampoco. Por eso es que cuando firmamos los contratos, te dicen, mi nombre es Juancito Pinto con cédula de identidad tantos, con vivienda situada en Chasquipampa, mayor de edad, hábil por derecho. Entonces, en ese hábil por derecho, te están incorporando el tema de la conciencia, de la inteligencia y de tu misma libertad. Por eso es que el tema de no se puede aplicar en el ámbito de la ética y la moral a los bebés o a los niños porque hay una dependencia hacia sus padres. Entonces no son totalmente libres, no son hábiles por derecho. Pero aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es el concepto de adolescente? Al adolescente se lo podrá juzgar en estas condiciones también de la ética y la moral. Vamos a decir que un adolescente está entre sus 10 a... ¿Cuándo eres mayor de edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad ya somos hábiles por derecho? A partir de los 18 años, Lick. Perfecto, incluso ya podemos hasta votar. Entonces el adolescente va a estar entre sus 10 y 18 años. Y la adolescencia va a ser el periodo de transición entre esta parte de tu niñez para llegar a esa, si quieren, adultez o a tu mayoría de edad en la que hemos identificado la habilitación por derecho. Pero al ser adolescente, incluso si nos vamos así como la epistemología de la palabra, es que adolece. O sea, todavía le faltan ciertas condiciones para ese ejercicio o para esa habilitación de su libertad. Por eso es que decimos que están en la edad del pavo, porque tienen cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales, que quieran o no, van a ser significativos dentro de su interacción con la sociedad. Entonces, es un ser que todavía se está desarrollando y dentro de esa pubertad se está esperando su crecimiento hacia ciertas características. Entonces, quedando claro a quienes podemos ver un juicio moral, debemos entender que van a ser a quienes identificamos como hábiles por derecho, en los que se puede calificar sus acciones y la de los demás como buenas o malas. Y este juicio moral debe ser hecho con objetividad, debe ser lo que nos ha dicho la compañera, verificable, tiene que haber pruebas para darle una validez universal. Es decir, que en la objetividad y en esa verificación, ese juicio moral que estamos
dando hacia la otra persona mayor debe también cumplirse en otros contextos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el tratar de ser justos, es decir, de tener un trato de las mismas condiciones en otras circunstancias, y por eso es que queremos que sea válido universalmente. Entonces, en el tema del animal, no podemos juzgar si es moral o si es ético porque tiene un comportamiento preestablecido. Se va a ajustar a su naturaleza, y la naturaleza le va a dar casi todo de hecho. Y en esas condiciones, en cambio, el ser humano va a ser dotado de conciencia, inteligencia y esa libertad que le va a permitir la capacidad de elegir cómo van a ser sus acciones. Van a ser las que le van a dar la posibilidad de que su conducta sea dirigida por sí mismo, no por su naturaleza. Entonces, de alguna forma está ejerciendo también su libertad a la fuerza, como lo diría Sartre. Pero, por ejemplo, Ortega y Gasset lo que te dicen es, soy yo y mis circunstancias, y si no me salvo yo, ¿quién la salva a ella? Eso quiere decir que en esta toma de decisiones que vamos tomando en función a nuestras acciones, en cada momento, ante diferentes circunstancias o problemas, debemos hacer lo que debemos hacer. O sea, lo que esté orientado a ese nuestro objetivo de felicidad, de comportamiento, pero es más, debemos evitar lo que consideramos en también, si quieren, un aspecto universal que está mal hecho o que no corresponde. Entonces debemos cumplir con nuestra obligación, pero también debemos evitar hacer lo primero que se nos ocurra, es decir, darle ese raciocinio, esa conciencia, esa inteligencia a nuestras acciones y tomar decisiones, no simplemente hacer lo primero que se nos ocurra o la forma en salvar inmediatamente el problema si es que verdaderamente queremos ser morales o éticos. Por eso hay autores como Aranguren y Zubiri que lo que van a hacer es distinguir entre la moral y una estructura moral. O sea, la moral va a llegar a ser nuestro comportamiento en el deber ser, pero dentro de la estructura va a ser cuál nuestro comportamiento dentro de una sociedad que va a devenir por el hecho de que somos libres. Entonces, la moral como contenido va a estar en función a nuestros bienes, a nuestros valores, a nuestras normas, que más bien van a orientar la libertad en función a las personas. Entonces, en una frase, la moral como estructura, podría decirse que lo moral es lo que yo decido en mi entorno individual, porque yo voy a decidir qué es correcto o incorrecto. Pero la moral como contenido es, pero un ratito, no es simplemente lo que tú decidas, sino qué es lo que te dice la norma, qué es lo que te dice la sociedad, qué es lo que te dice tu familia. Entonces, como estructura es si quieren de alguna forma, generar o expresar tu autonomía. Mientras que la moral como contenido va a estar más bien relacionada con la heteronimia, es decir, el cumplimiento de la norma.
Por eso es que de alguna forma nuestra libertad va a terminar donde comienza la libertad del otro. Es decir, me voy a ser responsable que dentro de mi libertad voy a ser libre para hacer lo que yo quiera hacer. O más bien, voy a ser libre para hacer lo correcto, es decir, lo que debo hacer. Dentro de la autonomía, soy libre para hacer lo que yo quiera hacer. Pero dentro de la moral como contenido, no todo lo que quieras hacer es bueno, sino tienes que hacer lo que debes hacer. Entonces ahí hay dos corrientes filosóficas, ¿no? Una existencialista donde Nietzsche, Sartre niegan la posibilidad de establecer un contenido moral, porque dicen que no hay principios ni valores guías, pero somos libres si estamos solos. Y de cada uno de nosotros va a depender cuáles son nuestros valores y principios, y ahí va a entrar el análisis o la incorporación de nuestra conciencia individual. En ese contexto, entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es cómo a partir de ciertos paradigmas es que se va a encasillar o se va a tratar de analizar la ética y la moral a partir de los modos de producción, a partir de cuáles son los fines, si eres existencialista, naturalista, pero siempre en función a cuál va a ser tu fin último, ya sea el de la felicidad, ya sea el del vivir bien, ya sea el de buscar la perfección, ya sea el de tener un crecimiento personal, psicológico, de conocimientos, qué sé yo. Pero ya son las 9 y les pregunto, ¿está bien que nos quedemos aquí y seguimos la próxima clase? Y dice, Muy bien, les agradezco mucho. Nos vemos el día lunes entonces. gracias, Lice, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.